para analizar diferentes tópicos, o me voy ya con comentarios de la audiencia. Voy con Dolia Esteves. Ya está Dolia Esteves para que nos comente más al respecto de lo que se está generando desde la capital de Estados Unidos. Es altamente improbable que la Corte acceda a petición del Chapo Guzmán de revocar su sentencia de cadena perpetua y de rehacer el juicio por presuntas violaciones en el proceso y trato inhumano, al margen del mérito que pudiera tener alegatos. Dolia, frente a qué estamos. Buenos días, bienvenida a Proyecto Puente. ¿Qué tal? Buenos días. A ti el auditorio, Luis Alberto. Sí, ayer los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán presentaron argumentos ante una corte de apelaciones para pedir revertir la sentencia de cadena perpetua que se le impuso en 2019 y repetir el juicio debido a la presunta parcialidad del jurado y al trato inhumano que recibió el acusado. El famoso narcotraficante hizo acto de presencia en la corte y a través de una intérprete escuchó atento las deliberaciones a lo largo de 2 horas. Ante un panel de 3 jueces en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, Mark Fernish, abogado del ex líder del cartel de Sinaloa, alegó que el juicio a Guzmán no fue justo porque al ser mantenido en confinamiento total previo y durante el juicio impidió que a su cliente trabajar eficazmente con sus abogados en la preparación de la defensa. Fue cruel e inhumano su encarcelamiento antes y durante el juicio, le causó un deterioro mental y físico, declaró Fernish. Fernish pidió se investigue lo que consideró conducta inapropiada por parte de los miembros del jurado. Dijo que un miembro anónimo del jurado reveló a un reportero de la publicación Vice News en febrero del 2019 que mientras que miembros del jurado veían noticias en los medios de comunicación sobre el caso mientras el juicio ocurría en violación de las instrucciones explícitas del juez Brian Cogan que presidió el juicio. Esa violación, de probarse, sería motivo suficiente para volver a realizar el juicio. A lo largo del juicio de Guzmán, a finales del 18 y primeros meses del 19, el juez Cogan recordaba a los 16 miembros del jurado que no vieran o leyeran en la prensa o en la televisión ni en redes sociales lo que decían sobre el proceso contra el capo sinaloense. Las declaraciones que hizo el jurado crea una nube de incertidumbre sobre si mi cliente recibió un juicio justo. No hubo respeto a la declaración juramentada del jurado. Leían todo en la prensa sobre el juicio, acusó el abogado del Chapo el día de ayer. De acuerdo con el abogado del Chapo, este señor Mark Fernish, algunos de los reportes periodísticos que miembros del jurado presuntamente leyeron o vieron son sobre una denuncia de abuso sexual de menores de edad por parte de Guzmán que no fueron excluidas del juicio. Que fueron excluidas del juicio, o sea, no se usaron durante el juicio estas denuncias. Pero los fiscales del gobierno negaron tajantemente la grave implicación y argumentaron que el mismo juez Cogan descartó el alegato de que miembros del jurado leyeron reportes de prensa. Durante el juicio, el juez Cogan determinó que la presunta evidencia en que se basó el alegato no era suficiente como para cancelar el proceso judicial en aquel momento. Los fiscales del gobierno también establecieron el día de ayer que el aislamiento y medidas férreas de seguridad contra el Chapo se justificaban tomando en cuenta que se trataba de un delincuente que en 2 ocasiones se fugó de prisiones de alta seguridad en México. Y bueno, no hay fecha para que los jueces respondan a la apelación del Chapo. Todo el proceso puede llevar meses, si no años, y es muy difícil, extremadamente improbable que la Corte de Apelaciones acceda a repetir el juicio o revierta la sentencia condenatoria de cadena perpetua más 30 años contra el Chapo. Sí, Esa es la información. lo ves altamente improbable, dices, que la Sí, Corte. sí, sí.
Porque Sí, además sus alegatos vaya, es lo que me diseccionas, pues, y él también se está presentando así que a nivel Estados Unidos nacional, que las pruebas son insuficientes también. sí, eso están alegando los abogados, que las pruebas no eran suficientes y que no eran verídicas, etcétera. Y esto ya había salido durante el juicio a finales del 18 y a principios del 19, eh, pero pues el juez Kogan no, pues rechazó todo, ¿no? Se puso de parte de los fiscales. En efecto, no están diciendo los abogados, los fiscales del gobierno no están diciendo que no se le dio un trato inhumano, pero, o sea, porque estuvo en confinamiento total, aislado, sobre todo durante el año, bueno, antes, ¿no? Porque a él, la sentencia condenatoria no se dio hasta julio del 2019. Esto fue antes de la pandemia y aún así estaba totalmente aislado. Y esto argumentan los abogados del Chapo que le impidió hacer un trabajo más dinámico, más fluido, una comunicación más constante con sus abogados y eso contribuyó a que no tuviera una defensa más fuerte. Ese es uno de los argumentos. Ellos presentaron, los abogados, desde febrero de este año, un documento que sigue en su mayoría clasificado de 245 páginas, que en ese documento basan su apelación, que finalmente tuvo una audiencia el día de ayer, pero desde febrero ellos apelaron ante esta corte del segundo distrito de Nueva York, que es el que les corresponde, y documentan con detalle muchas de las irregularidades y esta cuestión de que uno de los miembros del jurado pues sí es violatorio, si en efecto habló con un reportero de Vice y le dijo, miren, sí estamos viendo las noticias, porque eso sería suficiente en cualquier caso si se prueba lo que dijeron los abogados y uno de los 3 jueces del panel de ayer es que no está comprobado que es una declaración de un señor anónimo, pero que no es suficiente como para considerar rehacer el juicio. Yo pienso que van a continuar los abogados en esa tesitura, pero no creo que vaya a haber una reversión pues de la cadena perpetua de la sentencia o volver a hacer el juicio. Es poco probable es altamente improbable que vaya a ocurrir. Me imagino. Este caso allá se discute en Estados Unidos, Dolly, es más acá en México, lo del Chapo, todo lo que tiene que ver con el Chapo. No, se tuvo mucha cobertura el juicio en sí, pero muchísima, ¿no? Hay que recordarlo, de televisión, el New York Times tenía un reportero, pues uno de los mejores reporteros que tienen para temas judiciales y de cortes, cubriendo el proceso diariamente. Sí hubo mucha cobertura, atrajo mucho la atención mediática, pero una vez que fue sentenciado y fue enviado a esta cárcel de máxima seguridad en Colorado, ya es muy poco lo que se cubre. Y la apelación del día de ayer y la presentación del documento que de 245 páginas recibió muy poca cobertura. Yo no he visto cobertura todavía de la apelación el día de ayer de esta deliberación, lo cual en sí pues es señal de que se considera que es un caso pues perdido, aunque no se puede decir que es perdido al 100% hasta que ocurra, pero es altamente improbable porque el Chapo pues tiene una reputación que lo antecede al juicio, ¿no? Y su juicio y el hecho de que fue hallado culpable y que se le dio una sentencia tan grande, tan fuerte, eso es muy improbable, y además de que es extranjero, ¿no? Es muy improbable que las cortes aquí vayan a considerar ver o, o analizar con más detenimiento los alegatos de los abogados defensores del Chapo. Muy bien.
Te agradezco mucho, Dolia, como siempre. Te mando un abrazo y buenos días. Igualmente, buenos días. Vámonos con más información. ¿Qué dice el auditorio? Osorio